Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Wing Chun. Hoy traigo al canal algo especial, una entrevista a mi Sifu, Santi Pascual. Le tenemos aquí y para mí es muy importante. En primer lugar quiero agradecerle que me haya concedido esta entrevista, me hace mucha ilusión y me gustaría hacerle unas preguntas para que os acerquen a los que veáis el vídeo la manera en la que él ve el Wing Chun, lo vive y también de algún modo cosas que se encontró al empezar. ¿Qué tal, Sifu? ¿Cómo estás? Muy bien, para mí es un placer responder a las preguntas y que la gente pueda tener un poquito más de información acerca de mi experiencia personal en el Wing Chun. Muy bien. Pues Sifu, para meternos en materia, me gustaría hacerte una pregunta que para mí creo que es interesante, que es, ¿qué sentiste tú la primera vez que visitaste a tu Sifu, que fue en Londres, si no me equivoco, ¿no? Sí, bueno, yo lo conocí a Sifu Nino Bernardo, lo conocí antes en España a través de unos cursillos que se hicieron, fue en 1986 concretamente, el primer curso que se hizo, y en el 87 dos sijin míos y yo, que entonces estábamos entrenando juntos, hacíamos Wing Chun, y fuimos a visitarlo a Londres y fuimos a su escuela, The Basement, y bueno, quedamos bastante impresionados, no solo de la calidad de la enseñanza, porque en esa época había gente con muy buen nivel en el basement, el sótano, sino también en la atmósfera que se impartía en la clase, porque nos recordaba un poco, y yo vengo un poco del tema de las películas de Bruce Lee, del fenómeno Bruce Lee, ¿no? Entonces había leído mucho acerca del Wing Chun, de la atmósfera de Hong Kong, de cómo entrenaban en esa época, y Basement me recordó un poco eso, ¿no? Con un toque lógicamente británico, porque estaba en Londres, pero realmente recuerdo unos años, las veces que fui a visitarlo, fantásticos, ¿no? Era un sitio muy peculiar, con una atmósfera muy peculiar, y tengo que recalcar que había gente con muy buen nivel, de los cuales hoy día algunos de ellos son, dijéramos, grandes instructores. Muy bien. Si tuvieses que decir alguna imagen de ese momento, de esa primera entrada en la escuela, ¿qué es lo que te viene a la cabeza? Bueno, como escuela físicamente me sorprendió mucho, como he dicho, porque, claro, mi Sifu en ese momento ya tenía un renombre internacional. De hecho, él había impartido cursillos en Estados Unidos, en la Academia de Año Santo, y en Europa ya era conocido, ¿no? Entonces, claro, y nosotros esperábamos una academia, una escuela con unas grandes dimensiones, con unas instalaciones grandes, bueno, entre comillas, ¿no? Pero el Basement era un sitio perfecto porque era el ambiente exclusivo del Wing Chun, ¿no? Recuerdo que había como un parking previo, que había un taller que arreglaban coches, y pasabas por mitad del parking y al fondo del todo había una puerta pequeña con unas escaleras y entrabas en un sótano que no era la propia escuela todavía, sino que había puntales de la obra, utensilios de trabajo, ¿no? de la obra, y al fondo del todo había una puerta más en la cual abrías y era como algo impresionante, porque entrabas en una escuela de Wing Chun, en la cual en aquel momento había 3 muñecos. Estaba la foto de Si Kung Won Son León, las caligrafías, estaba ambientado en una atmósfera del Kung Fu, entre comillas, tradicional, ¿no? Sí. Pero el lugar era como bastante emblemático, ¿no? Y de hecho era muy difícil el acceso, si no tenías conocimiento acerca del Wing Chun o de la persona en sí, de mi Sifu, era casi imposible que pasaras por delante de la puerta y coincidieras de que fuese a entrar, porque en el parking previo solo había una pequeña placa que ponía The Basement, o sea, el sótano, no ponía ni Kung Fu, ni Wing Chun, ni nada, ¿no? Era algo muy... Eso nos impactó, no solo a mí, sino a mi sijin Jaume Rosell, que actualmente es un instructor también del método Yun Fan, de Cali, y a mi otro sijin, Josep Santamaría, nos impactó mucho la primera vez que fuimos, ¿no? Entonces, eso nos causó esa emoción, ¿no? de practicar en un sitio como muy tradicional, entre comillas, ¿no? Sí, sí. Después la atmósfera dentro era bastante relajada, ¿no? Pero
tengo que decir que también era algo a lo cual yo no estaba acostumbrado, ¿no? Yo venía de otra manera de entrenamiento, también a nivel disciplinado de vestimenta, y en el basement la gente pues llevaba la camiseta, algunos del basement, algunos sin camiseta, mucha gente entraba sin camiseta porque hacía mucho calor dentro, y entonces nos causaba bastante impacto todo en sí, ¿no? Por eso tengo unos gratos recuerdos de esa época. Lástima que desapareciera, pero como todas las cosas buenas dejan ese sabor añejo para que la gente que estuvo ahí pueda transmitirlo. Sí, lo pueda recordar. Y lo pueda recordar. Sifu, aprovechando que has hablado de tu Sikun, Wonsun Leung, él estuvo en España, ¿no? Concretamente hizo un cursillo, si no me equivoco, en Barcelona, y incluso estuvo algunos días en tu casa, ¿no? A ver, él estuvo en varias ocasiones, ¿no? Él estuvo en Madrid, que fue la primera vez donde lo conocimos, a través de José María Fraguas, que lo trajo. Después vino aquí a Barcelona, y vino por una segunda vez a Barcelona, que fue cuando hicimos un curso con él, dijéramos a nivel internacional, ¿no? Sé que él también vino otras veces a Tenerife, creo que a Tenerife, vino alguna otra vez más, pero en el curso que hicimos nosotros, Sifu tenía diferentes, dijéramos, delegados o escuelas en Europa, y entonces vinieron y se hizo un curso como internacional. Para mí para nosotros fue un impacto conocer a la persona que de aquella manera nosotros teníamos la ideología, ¿no? del gran maestro, ¿no? Wonsun Leung, ¿no? Tengo que decir que como persona, una persona, a veces nosotros hacemos de las personas, los subimos a un pedestal, en los cuales no quiere decir que no estén por la contribución que han hecho en este caso del Wing Chun a nivel técnico y a nivel de otros aspectos, pero a veces creamos un aspecto de las personas. Yo recuerdo Sifu hablando con él muchas veces en cantonés de ellos, y el trato era como un trato muy humano, recuerdo como un trato muy humano, no era algo como cada uno sabía su posición. Sifu sabía que era alumno de Wonsun Leung, y lo trataba, a veces él utilizaba el término de mi viejito, ¿no? En un sentido cariñoso, ¿no? Sí, nos impresionó mucho, y estuvo aquí unos días en Mollet, de lo cual pudimos aprovechar pues, para hacer unos entrenamientos con él en privado, preguntarle algunas cosas relacionadas lógicamente con aspectos del Wing Chun, tanto técnicos como a nivel personal, y bueno, fue un grandísimo recuerdo. Y os dejó unas caligrafías, ¿no? Bueno, él hizo una caligrafía concretamente, que hoy día está aquí en el CUN, aquí en el CUN de Mollet, que quiere decir, pues viene más o menos a decir Escuela de Wing Chun de España, y escrito y regalado por Wonsun Leung. Bueno, y yo tengo que decir, sin ponerme ninguna medalla, que nosotros hicimos un trato muy bueno para él. Yo creo que él estuvo muy agradecido, y también pues vio el nivel que teníamos, que en aquella época pues teníamos el nivel de aquella época, pero él consideró de que era una representación suya en la escuela. Y entonces, en grato favor pues en el favor, mejor dicho, en un gran favor, nos hizo, o gran obsequio, o gran regalo, como le quieras llamar, nos hizo esta caligrafía que era para la Escuela de Wing Chun en España. Después yo quedé como, de alguna manera, delegado de la línea de Wing Chun, de la rama de él a través de Sifu, y entonces la caligrafía está aquí en la escuela. Tengo otra caligrafía más de una visita que hice la primera vez que fui a Hong Kong. Entonces él hizo una caligrafía, pues también como el hecho de haber estado en la Wing Chun con él allí, y de mi linaje a través del aprendizaje a través de Nino, y bueno, esa es otra caligrafía que también un grato recuerdo para mí, y bueno, porque son cosas que de alguna manera las tienes con emoción. Claro. Es como una cosa emocionante, ¿eh? Sí, sí. La verdad que bueno, a día de hoy tener eso es como un honor, ¿no? Y sobre todo tener el recuerdo de haber podido estar con él. De hecho, su hijo Jonathan Wong, cuando estuvo aquí, que hicimos el 20 aniversario, él miró las caligrafías y dijo: tienen mucha suerte de tener esto, no lo perdáis ni lo estropeéis, ¿no? O sea, le dio una importancia importante, sí, que era la caligrafía de su papá, ¿no? Pues, Sifu, hay una cosa que a mí, la primera vez que te conocí, una de las cosas que más me gustó fue lo que siempre me has transmitido, ¿no? La pasión con la que tratas el Kung Fu,
cómo lo transmites y demás, pero hay una cosa que en relación al trabajo que yo hago, con todo el tema de los valores, del yoga y tal, hay una cosa que me gustó mucho, que es que siempre dijiste que pase lo que pase, siempre tenemos que tener un camino correcto, hablar bien de los demás, no meternos en líos. Y hoy en día que estamos en la era de las tecnologías, de, como digo yo, del gatillo fácil y tal, pues a menudo se ven cosas que, bueno, no siempre son desde ese punto de vista ético. Entonces, me gustaría saber por qué, digamos, era como me dijiste eso, o sea, ¿por qué tienes esa manera de pensar? Bueno, este es mi enfoque personal, ¿no? Supongo que es el enfoque de también otros artistas marciales, y en concreto de gente del Wing Chun, ¿no? A ver, yo no considero el Wing Chun, hoy día forma parte de mi profesión también, pero sigue manteniéndose mi pasión, el contacto con los alumnos, el estar en momentos para cenar, para estar juntos aquí en casa como tú vienes, ¿no? Entonces, yo considero que el Wing Chun es algo más que nos ha unido, más que algo marcialmente, porque marcialmente muchas veces no tienes, dijéramos, la mala ocasión de tenerlo que poner en práctica, ¿no? La mala ocasión estoy diciendo porque cuando empleas un arte marcial no quiere decir que siempre vas a salir victorioso, y no por el hecho de que practiques Wing Chun vas a salir victorioso de todas las enfrentamientos, sí te va a dar una seguridad, ¿no? y de una autoconfianza, ¿no? Y una técnica que de alguna manera puede ser, puede aportarte un camino bueno para un enfrentamiento, pero eso no, para mí no es lo único. Entonces, el Wing Chun, como no deja de ser un estilo de Kung Fu, y viene de Shaolin, considero que tiene un aspecto, de alguna manera, si quieres llamar filosófico o ético o moral, ¿no? Entonces, el desarrollo de un practicante para mí debería ser no solo en una calidad técnica, sino en una calidad moral. A ver, aquí no hacemos clase de filosofía ni clase de comportamiento, pero tengo que dar un ejemplo para la gente. Entonces, a ver, un ejemplo de comportamiento aquí con vosotros y un ejemplo de comportamiento hoy día con lo que se considera el mundo del escaparate, que es Internet, ¿no? Entonces, en mi opinión personal, considero que es muy feo y no nada ético para un profesional o para un artista marcial bueno, ya no te digo que sea a nivel profesional, sino sencillamente un artista marcial, entrar en críticas de otras artes marciales, de otras personas, porque todo el mundo cree que lo que está haciendo está bien hecho y que está con un instructor o en una delegación o como le quieras llamar, o una representación buena. Cada uno tiene su camino, ¿eh? Yo tengo este camino que lo he trazado a través de tiempo, a través de tropiezos, a través de sonrisa, a través de desengaños, ¿eh? Entonces, esto de alguna manera hoy día me ha forjado para seguir así, ¿no? Pero sigo manteniendo ese principio de alguna manera tener esa ética de comportamiento en cuanto a la crítica de otras personas. Técnicamente te puede gustar a alguien o no te puede gustar porque lo compares con lo que tú estás haciendo, pero eso no da pie para que tú de alguna manera lo menosprecies o lo humilles o eso. Y considero que eso no te forma bien éticamente como un artista marcial. Y para mí un practicante de Wing Chun en este caso no solo tiene que tener la técnica, sino una ética de comportamiento. Sí, yo siempre digo que uno lo hace lo mejor que puede y sabe en cada momento, y a veces dónde vamos a llegar, en cierto sentido, depende un poco del destino, ¿no? Entonces hay que respetar eso. Pues eso me gustó mucho, Sifu. Para terminar, Sifu, la última pregunta, me gustaría que pudieses decir a la gente que nos ve, en aquel tiempo, hombre, yo creo que te fue difícil, ¿no?, aprender el Wing Chun porque, claro, tú estabas en España y tuviste que ir a Londres y desplazarte y no ibas siempre lo que podías y tal, y yo hice lo mismo contigo. Yo estoy en Mallorca y tuve que venir a Barcelona y bueno, hace 10 años ya de esto. Entonces, ¿qué les dirías a toda la gente que lo ve, que quiere practicarlo, pero que tiene dificultades en encontrar en su entorno cercano? A ver, yo tuve la suerte de encontrar un instructor que tenía el conocimiento, que provenía de un linaje de un gran maestro, pero tuve que hacer mi camino también. O sea, las cosas a veces no son tan fáciles. A veces no es que tú tienes el CUN o la escuela al lado de tu casa y puedes ir al horario que tú quieres, ¿no? Entonces, como yo siempre digo, a veces los alumnos hablamos de esta época de atrás y les explico, ¿no? Y yo siempre digo, tienes que tener tu pequeña historia, ¿no? Entonces yo tengo mi pequeña historia de ir a Londres, traer a Sifu, hacer todo ese trayecto
para ir formándome, porque cuando empiezas la ilusión es de formarte técnicamente, de aprender el sistema. Hay gente que no tiene estas posibilidades, porque hay gente que en el mundo está en sitios muy desplazados de donde hay instructores y no tienen las posibilidades y se guían a través de material audiovisual o técnico y tal. Yo no quiero criticar esto porque por alguna manera hay que empezar y la gente que no tiene posibilidades puede ayudarse de cualquier de estos métodos, ¿no? Lo ideal es encontrar un instructor, porque cuando tú aprendes algo a través de vídeos, a través de libros, con una buena información, el problema no es lo que aprendes, el problema son los errores que cometes, a veces no sabes corregirlos, no tienes todavía la capacidad de autocorregirte errores, y eso es muy importante, porque los errores siempre están, hasta el final de tu día siempre estás cometiendo errores en la vida de diferentes aspectos, y en el Wing Chun, lógicamente. Entonces, tener a alguien como referencia que te puede ayudar a corregir esos errores, pues es muy importante, por lo menos para el principio. Cuando tienes un nivel alto, siempre tienes mejor capacidad para saber las cosas que estás haciendo mal y las cosas que haces bien, unas para potenciarlas y otras para corregirlas, pero cuando estás empezando necesitas de una guía de alguien, lógicamente. Después, para entrar dentro, no solo del linaje familiar del Wing Chun, ¿no?, sino para estar acogido con alguien que, si tiene un bagaje, un tiempo, te va a explicar sus experiencias y vas a aprender no solo la parte técnica, sino algunos aspectos suyos personales, que algunos te servirán para ti, para tu desarrollo personal. Pero como he dicho al principio de esta pregunta, a veces no tienes esta oportunidad, entonces tienes que empezar a aprender. Importante es que tienes la emoción. Si tienes la emoción de aprender, poco a poco puedes ir aprendiendo a través de material. Pero, como he dicho, siempre tener un sifu, un instructor, un sijín o alguien que tiene más nivel y que puede ver tus errores y de alguna manera ayudarte es lo ideal, ¿no? Sí, de algún modo empezar quizás con vídeos está bien, pero después siempre tienes que tener, si quieres profundizar, tienes que tener una guía de un sifu, pero bueno, siempre... Claro, a ver... una vez... yo no digo de un sifu, porque la palabra sifu es una palabra que conlleva, podríamos estar hablando bastante rato, en mi opinión personal y en el tiempo, de lo que conlleva la palabra sifu. Hoy día se catalogan a la gente muy rápidamente con ese tipo de título o de nombre, ¿no? Es una palabra china que lo primero hay que saber lo que quiere decir, y lo segundo, qué relación tienen las artes marciales, porque sifu es empleado en otros aspectos, no solo en las artes marciales. Entonces, en las artes marciales tiene un aspecto familiar, y ese aspecto familiar hay que conocerlo, respetarlo, respetarte a ti mismo y para respetar a tu sifu y a tus sijinis y tai, a tus hermanos de Kung Fu, ¿no? Pero, claro, a veces pues no tienes, como he dicho, no tienes gente con sifu o un sijin, un hermano mayor de Kung Fu, o alguien sencillamente con quien practicar, pero tú tienes la emoción y a lo mejor estás en un sitio apartado y estás entrenando. Bueno, eso es importante. Sí. Luego llegará, si tienes la emoción al final de un modo u otro, seguro. Si luchas por ello, sí. Y para terminar, me gustaría que nos contases, porque claro, antiguamente pues tenías, digamos, la emoción del aprendizaje, hoy en día ya es más de la enseñanza, no del aprendizaje. Me consta que la emoción no la ha perdido. Y bueno, a mí, creo que a mis sijins y a mis sidais también. Pero tienes otras aficiones, cuéntanos alguna de tus aficiones. Bueno, a ver, cuando yo empecé haciendo... Yo he sido muy apasionado de cosas y cuando estoy muy apasionado por algo me entrego mucho. Y entregarme mucho quiere decir que le dedico muchas horas. Afortunadamente, por mi trabajo que tengo, puedo dedicarle horas, ¿no? Al Wing Chun le he podido dedicar muchas horas, lo cual me ha servido mucho para desarrollarlo, y actualmente forma parte casi de mi profesión, o casi no, forma parte de mi profesión, entonces lo trato con mucho respeto y con mucha seriedad en ese sentido, ¿no? Pero eso no quiere decir que toda mi emoción está volcada únicamente para el Wing Chun. Entonces tengo, si quiero llamar, otras aficiones, otras emociones. Tengo algunas que son manuales, como el trabajo del esparto, porque estoy muy ligado por todas mis generaciones que somos de un pueblo de Málaga, hay mucha tradición de trabajar con esta materia prima, las cosas artesanales me gustan mucho, entonces tengo algunos sifus del esparto, que visito, gente mayor que visito en el pueblo, y me gusta estar con ellos
para aprender a sus técnicas y también para pasar un tiempo, porque son gente mayor de otra época y te dan sus experiencias y está muy bien. Y otra de mis aficiones, o quizás la afición o la pasión que le tengo fuerte desde hace unos años, es al flamenco y concretamente a la guitarra flamenca. Afortunadamente también tengo un sifu, un maestro de guitarra flamenca con un nivel superior y con una calidad de persona inmejorable, y estoy luchando, llevo luchando años porque mi técnica en la guitarra pues mejore. Debo decir que la técnica de la guitarra flamenca es difícil porque requiere mucho estudio y mucha pasión, mucho estudio y mucha pasión. Entonces lo trato un poco como el Kung Fu. Sé que es un camino largo, es un camino que tengo que tropezar muchas veces, es un camino de desilusiones en el sentido de que a veces no sale y tienes que esforzarte y no sale y tienes que esforzarte, y entonces, pero vas viendo el progreso poco a poco. Entonces si mantienes la emoción, vas desarrollándolo poco a poco. Tampoco no tengo ninguna meta. La meta es el único fin de poder disfrutar de la guitarra flamenca y del flamenco en general. Y estas son mis otras dos pasiones que están junto con el Wing Chun hoy día. Muy bien. Pues nada, Sifu, muchas gracias por la entrevista, por lo que nos has comentado. Creo que es bastante interesante, sobre todo para gente que empieza y también para gente que te quiere conocer o que no te conoce. Y dejaré los enlaces de la página web de mi Sifu en la descripción para que lo podáis encontrar, para que podáis ver también su canal de YouTube. Tiene vídeos muy interesantes y bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a ti por el tiempo y por la pasión que dedicas también al Kung Fu. Gracias, Sifu.